vamos a hablar de la casuística. La casuística es un método para tomar decisiones muy antiguo que fue revitalizado en los últimos años a partir de algunos trabajos muy importantes para la ética médica y para la ética de los negocios especialmente, o sea, para la bioética y para la ética empresarial, pero también tiene una tradición antiquísima en el derecho. Y bueno, nosotros lo vamos a ver hoy de manera muy esquemática para ver si lo podemos usar como una metodología alternativa a PROACT, la que vimos la vez pasada, para tomar decisiones éticas, donde hay un dilema ético, una colisión de principios. Y yo lo que voy a hacer ahora es comentarles muy brevemente, de una manera muy esquemática, los pasos, el método que aparecen en el texto de Jonsen, que ustedes tienen en la bibliografía, y también el de Carson Strong, que son muy parecidos, son los dos opcionales, digamos, pueden usar cualquiera de ellos, son los dos muy similares. Y tienen básicamente un par de pasos. Yo lo puse, insisto, el propósito de esto es mostrarles de una manera más bien esquemática cómo funciona. Jonsen nos dice que la primera tarea, cuando tenemos un dilema moral, es plantear el caso. Plantear el caso, describirlo con el mayor detalle posible. Un caso es un evento humano complejo, lleno de comportamientos, creencias, motivaciones, emociones. Eh, y lo que es importante es que el caso que aparece mezclado, ¿no? Que aparece completamente confuso, debe ser encerrado o estar metido como en una caja, ¿no? Debe ser encajonado. Eso es porque en inglés case se dice también, se usa para caso y para caja. Entonces los componentes que se encuentran revueltos en una situación real son puestos en compartimentos para que puedan ser vistos mejor. Entonces la complejidad del caso original nosotros la acomodamos en distintas cajas y obviamente Jonsen está ocupado con la ética clínica, entonces para él las cuatro cajas en las cuales hay que acomodar cualquier problema médico o bioético son indicaciones médicas, preferencias del paciente, cuestiones que hacen a la calidad de vida y a rasgos contextuales, estructuras sociales, organizacionales, etcétera. Esto para él es el marco general que distingue a la actividad, ¿no? Entonces, con esto ustedes ya tienen un principio de orden en el caso que tienen que resolver. Dentro de la primera tarea, el siguiente paso es identificar máximas o principios o eh, cuestiones éticas relevantes que ustedes piensan que se aplican al caso. Son las opiniones significativas que expresaban de maneras escuetas los estándares de comportamiento que cualquier persona racional que entendiera la práctica vería como obligatorias o sabiamente prudentes. Por ejemplo, en el caso de la medicina, el principio del primum non nocere o nocere es el primero no dañar, es un principio que cualquiera que sepa a qué se dedica la medicina va a entender como un principio necesario de la medicina. Entonces, estos pueden ser máximas, pueden ser sentido común, eh, principios morales, lo que sea que provee el ambiente moral del caso. Entonces, con estas dos cosas, un caso bien planteado con gran detalle y habiendo explorado cuáles son las condiciones morales que ustedes piensan que se aplican, pasamos a la segunda tarea. La segunda tarea es llegar a un equilibrio reflexivo entre los detalles del caso y las máximas. ¿Qué significa esto? Bueno, que ustedes van pensando, esto en el texto de Jonsen aparece claramente porque él acomoda los principios debajo de cada caja. Cuando lo lean se van a dar cuenta. Pero esto lo único que significa es que ustedes empiezan a pensar cada una de los detalles del caso que acomodaron en cada caja bajo alguno de los principios que ustedes consideraban relevantes. Por ejemplo, en el caso de una persona que no se quiere hacer una transfusión de sangre que le puede salvar la vida, ¿no? Eso lo hubiéramos puesto acá bajo preferencias del paciente. Bueno,
¿qué principios se aplican a las preferencias del paciente? Bueno, el principio de autonomía, por ejemplo, el principio que nos lleva a respetar el derecho de las personas a, eh, a decidir por sí mismos. También el principio de beneficencia, la idea de que hay que beneficiar a los pacientes. Bueno, la idea es ir pensando los rasgos del caso en función de cómo cambian o cómo afectan los principios. Esto está mejor, insisto, mejor explicado en el texto y se vería mucho mejor con un caso particular, que es lo que vamos a hacer en el foro. Por eso presento esto de una manera más bien esquemática. Entonces, primera tarea, identificar el caso y las máximas que supuestamente se aplican. Segunda tarea, empezar a pensar cada uno de los cajones o de las cajas en función de los principios y de las máximas que ustedes identificaron, para ver cómo funciona, si se aplica o no se aplica. Tercera tarea, obviamente, decidir, ¿no? Decidir. Y para decidir hay que ubicar un caso paradigmático. Un caso paradigmático es un caso ideal donde no se verifica el problema, el conflicto que tenemos frente a nosotros, ¿no? El eticista observa que, por ejemplo, en este caso es en mucho o en cierta manera como el caso X previo, y luego pregunta qué tiene diferente el caso que requeriría un juicio diferente al que fue hecho en el caso anterior. Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, una persona que se rehúsa a recibir una transfusión de sangre. ¿Qué está funcionando ahí? Bueno, el principio de autonomía, ¿lo dejamos o no lo dejamos? El principio de beneficencia. Ahora, ¿qué pasa si, si fuera un niño y los padres estuvieran diciendo eso? Bueno, nuestro caso paradigmático sería el caso de un niño que necesita una transfusión. Bueno, ahí claramente la transfusión hay que hacérsela. Bueno, supongo que sería así. Pero la idea es identificar un caso donde claramente se ve que no hay ningún dilema moral. No sé si en este último caso de un niño es tan claro, pero ciertamente es mucho más claro que cuando hay un adulto involucrado, porque el niño no puede decidir, entonces no se aplica el principio de autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ustedes identificaron, se pueden alinear los casos en los que el caso sin problemas, el caso no problemático, está presentado como el paradigma y otros casos se encuentran a una distancia variable de él. O sea, el caso paradigmático es el caso límite, el caso donde no hay ningún problema. Y ustedes tienen un caso que no es el caso límite, donde hay, donde hay un problema. Entonces, lo que tienen que hacer es empezar a idear casos que se aproximen al que tienen ustedes, al caso paradigmático, y así ir viendo cómo, a qué se parece más el caso que tienen ustedes planteado. Y los casos paradigmáticos los pueden sacar de otra práctica, los pueden sacar de otro ámbito o los pueden sacar de la propia experiencia. Las personas con mucha experiencia en la medicina, en la administración pública, en el derecho, siempre recuerdan casos en los cuales han tenido un problema similar y eso puede ser de muchísima ayuda. Entonces, el método casuístico de Jonsen se reduce básicamente a 3 pasos. Construir un caso con el caso propiamente dicho, las máximas, tratar de acomodar cada uno de los aspectos del caso a las máximas y por último, identificar un paradigma, casos paradigmáticos para ver a qué se parece más el caso que tenemos frente a nosotros. Y ese sería el método de Jonsen. El método de Strong es bastante parecido, pero tiene un par de cositas distintas. Primero empieza con identificando los valores éticos relevantes, ¿no? Y lo mismo que antes, reglas éticas, consecuencias, derechos, qué dice la ley, obligaciones, virtudes, lo que sea que esté dando vueltas en el ambiente ético. Eh, También, este es el paso 1. El paso 2 es identificar los cursos de acción alternativos que es posible seguir. O sea, qué opciones tenemos frente a nosotros. Lo mismo que en PROACT, de hecho, ¿no? Si recuerdan. Tercero, identificar los factores casuísticos, lo que él llama factores casuísticos, pero son básicamente lo que hablábamos antes, las maneras moralmente relevantes en las que los casos de este tipo pueden diferir uno de otro. O sea, cambia si es un adulto, cambia si es un niño, cambia si la persona tiene personas a cargo, cambia si está sola,
Bueno, eso, cambia si está consciente, cambia si está inconsciente. Bueno, estas cosas son factores casuísticos. ¿Qué hace diferente a este caso de otros? El siguiente paso es identificar nuevamente los casos paradigmáticos. ¿A qué se parece esto que estamos experimentando? Y acá está la diferencia, porque Strong nos dice, para cada opción, o sea, para cada alternativa que tenemos, ¿no? Le hacemos la transfusión, no le hacemos la transfusión. Bueno, para cada opción hay que buscar un caso en el que esa opción estaría claramente justificada y un caso en el que claramente no estaría justificada, ¿no? Además, por cada caso paradigmático es necesario identificar los valores y argumentos éticos que justifiquen elegir la opción en ese caso. O sea, hay que explicar por qué en ese caso no habría ningún problema, ¿no? Y por último, hay que comparar el caso de Marras, el caso que tenemos, con los casos paradigmáticos ya identificados, ¿no? Y otra vez, lo mismo de siempre, determinar cuál de los paradigmas se aproxima más en términos de factores casuísticos. Y bueno, estos son, así a muy grandes rasgos, las dos formas en las que presentan Johnson y Strong es que lo que es el mismo método, que es el sistema casuístico, que consiste en identificar casos paradigmáticos y proceder razonando por analogía. Y esto es algo que hacemos constantemente. Siempre que tenemos que resolver un problema, nos fijamos en qué hemos hecho antes, en cuál es la experiencia precedente. Y esto también puede sernos muy útil para resolver dilemas morales en el ámbito de trabajo. Así que ahora vamos a seguir con un caso en el foro, vamos a seguir con un caso práctico, a ver cómo funciona todo esto. Bueno, muchas gracias.